Nos encontramos en esta ocasión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y es el capítulo 18 y estamos considerando el ministerio del apóstol Pablo en la gran ciudad de Corinto. Y estamos viendo con detalle, al igual que vimos el ministerio en Atenas, todo lo que aquí se nos enseña que aconteció en aquel lugar. Y nos encontramos ya en esta ocasión en el capítulo 18 y en el versículo 8, los resultados de la predicación del Evangelio en Corinto. Y dice en el capítulo 18 y versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Estamos viendo este gran ministerio del apóstol Pablo en este lugar extraordinario de la antigüedad como era la ciudad de Corinto y estamos observando aquí todo aquello que tiene que ver con la predicación del Evangelio y los resultados de esa misma predicación. Y la pregunta que podemos traer a nuestra mente en una ocasión como esta es que ¿cómo venimos a ser parte de una iglesia cristiana? ¿Cómo se considera una persona cristiana? Esa es una de las preguntas que se pueden suscitar en nuestro corazón en una ocasión como esta, porque ese es el propósito que tiene un libro como este, Los Hechos de los Apóstoles, mostrarnos cómo las personas venían a ser cristianas, a llamarse cristianas. Vemos que ese es el intento fundamental que tiene aquí el escritor, historiador y médico Lucas, porque justamente está llamando nuestra atención sobre esa realidad en Corinto. Y lo ha hecho de una manera bastante inteligente. Tenemos, o me gustaría que pudiéramos apreciar durante estas predicaciones de los Hechos, cómo realmente hay una mente extraordinaria, como es la mente de Lucas, en la manera en que selecciona su material, de tal manera que nosotros podamos comprender cuál es su propósito. Y esto lo ha hecho de una manera, como os digo, que me llama poderosamente la atención, porque aquí encontramos algo que ha aparecido anteriormente, ¿no? Como en todos los lugares en los que Pablo estaba predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entraba en primer lugar en la sinagoga de los judíos. Esto es la práctica común del apóstol. Este Evangelio, como dice también en esa epístola a los romanos, que como os recordaba hace un momento fue escrita desde Corinto, el Evangelio es en primer lugar para los judíos. Son los judíos los primeros que escuchan este Evangelio y después cualquier otro habitante de la tierra. Es la práctica común, normal y corriente del apóstol Pablo. Y se nos dice aquí, nuevamente es algo que ha aparecido anteriormente en otros lugares del Imperio Romano, donde Pablo ha predicado que una vez que había anunciado que el Mesías era Jesús de Nazaret, los judíos habían respondido oponiéndose y blasfemando. Y encontramos que el apóstol Pablo hace aquí algo que es muy interesante. Se nos dice, vuestra sangre, versículo 6, sea sobre vuestra propia cabeza, es decir, la responsabilidad ahora es vuestra. Yo os he anunciado el Evangelio, yo quedo limpio, desde ahora me voy a ir a los gentiles. Pero hay algo aquí muy interesante, dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y esa es la frase que a mí me llama tanto poderosamente la atención. Como decimos, no da puntadas sin hilo aquí Lucas, ¿no? Una cosa que tenemos que recordar siempre cuando miramos la Biblia, cualquier rato de la Biblia, que esto no es un libro cualquiera, ¿no? Incluso cuando hablamos de algún novelista famoso, pensamos que, bueno, quizás sobran palabras o habría que haber añadido alguna palabra más. Esto no es el caso cuando hablamos de la Escritura. No sobra ni falta nada. Todo lo que ha sido escrito ha sido supervisado, si lo puedo decir así también, por el Espíritu Santo, pero obedece a un propósito particular. ¿Cuál es este? Muy interesante, ¿no? La cual estaba junto a la sinagoga. Aquí tenemos estos dos lugares, ¿no? Tenemos una sinagoga y de repente encontramos en la puerta de al lado una iglesia cristiana. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque el apóstol Pablo, como vamos a ir desvelando conforme leamos este libro de los Hechos de los Apóstoles con detalle, lo que nos quiere mostrar realmente es la legitimidad de la iglesia cristiana. Es decir, que hay un lugar
para una iglesia cristiana, que forma parte de la realidad de las cosas, que aquellos que se identifican con Cristo Jesús puedan formar su grupo aparte de la sinagoga. Y eso espero que podamos ver en próximas predicaciones sobre este texto, que tiene una importancia fundamental incluso para entender la civilización occidental. Es decir, sin esta frase, poniéndolo de la manera más controversial, si lo puedo decir así, posible, sin esta frase, realmente una forma de exageración, por supuesto, sin esta frase no podemos entender la civilización occidental, lo que entendemos nosotros por la legitimidad de la fe cristiana. Es decir, lo pongo de otra manera para que todos podáis seguirme, ¿no? La idea, ¿no?, que existe tanto, bueno, ¿qué más da lo que uno crea? Esto es a lo que me refiero, ¿no? Da igual si uno es judío, si uno es católico romano, si uno es evangélico, todos estamos juntos y al final es lo mismo. Pues bien, el cristianismo primitivo nos está mostrando que esa no era la mentalidad apostólica. Hay un lugar, y es legítimo, es correcto, es adecuado a los ojos de Dios, que haya otra casa junto a la sinagoga. Dejemos que la sinagoga, si lo puedo decir así, siga siendo la sinagoga. Es una obra de Dios, la conversión. Pero es legítimo que haya algo al lado de la sinagoga, que es el germen de lo que llamamos la iglesia cristiana. Por tanto, lo que nosotros hacemos llamando a todos, judíos o gentiles, al arrepentimiento y a la fe del Señor Jesucristo es algo legítimo, forma parte de la misma esencia de la fe cristiana primitiva. No podemos simplemente dejarnos llevar por el espíritu de los tiempos que dice, da igual lo que uno crea, todos estamos en el mismo barco, formamos parte de la misma humanidad y cada uno pues responderá a Dios conforme a sus propias ideas. No, hay un camino para volvernos a Dios, que es la persona del Señor Jesucristo. Hay un camino de salvación y hay un camino que no es el que debemos tomar, un camino que nos conduce a la perdición. Esa es la realidad solemne que nos trae constantemente el Evangelio, nos interpela, ¿dónde estás tú? Pero lo que hace Lucas aquí, ¿no?, esta manera que estoy calificando de inteligente, es no solamente mostrarnos la legitimidad de la Iglesia cristiana, sino mostrarnos cómo realmente somos cristianos. Y esto es fundamental para nosotros, nuevamente en los días en los que estamos viviendo de tanta confusión y al mismo tiempo de superficialidad. Podemos pensar que, bueno, esto es algo muy sencillo, ¿no? Lo que uno sea cristiano, pues vaya, hay otras preguntas que serán más complicadas, ¿no? Pero realmente esto es muy sencillo de poder contestar, porque simplemente cristiano es aquel que ha nacido en un país cristiano o aquel cuyos padres son cristianos. Esto es una respuesta sencilla y obvia. Simplemente forma parte de una tradición, ¿no? Yo he nacido en este país, pues soy cristiano. Tú has nacido en otro país, pues tendrás otra religión. Y no hay más vueltas que darle. Un pasaje como este, sin embargo, nos está diciendo que el ser cristiano no depende del lugar donde hayamos nacido o de la familia de la que descendemos. Ser cristiano es algo totalmente distinto. Tiene que ver con lo que el Evangelio significa para cada uno de nosotros. Y esto es lo que pone de manifiesto aquí Lucas al hablarnos en el versículo 8 de Crispo, notadlo bien, el principal de la sinagoga, aquel que está dirigiendo la sinagoga, de repente se identifica con la iglesia cristiana. Hoy en día había muchos que objetarían terriblemente a esto de hablarle a otros, ¿no?, de otras religiones y que se cambien. Pues Crispo era judío y además el principal de la sinagoga y vino a ser cristiano. Y entonces lo está ilustrando con una persona individual, pero en general con los corintios. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y entonces aquí nos está diciendo quién ha de ser considerado como un cristiano a la luz del Nuevo Testamento.
Y a la luz del Nuevo Testamento yo te pregunto, ¿eres tú cristiano? Esto es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? No es una cuestión de que yo he nacido en un hogar evangélico o estoy en una nación cristiana o que hay una larga tradición cristiana en Occidente. Todo esto lo podemos afirmar, pero una cosa es eso y otra cosa es, ¿soy yo personalmente cristiano? Porque lo que vemos aquí en el caso de Crispo en particular y en el caso de los corintios en general, es que ser cristiano es una obra de Dios en nosotros que lleva a una decisión consciente y deliberada hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es posible identificar a los cristianos. Es posible conocer quién es creyente. Eso es lo que aquí se nos está diciendo y esto es aquello que debemos mirar con detalle. Y particularmente, como aquí lo pone Lucas con respecto a todos, a tantos y tantos, los pues veremos en otra ocasión, ¿no? La importancia que tiene en muchos de los corintios. Esto es muy interesante por lo que sigue adelante en este pasaje, incluso a la luz, ¿no?, de esas epístolas que para algunos de nosotros son extraordinarias, como son las epístolas a los corintios, ¿no? Algunos de nosotros, si me permitís que en esta tarde exagere otra vez, no sé qué haríamos, ¿no?, si las epístolas a los corintios, ¿no? Nos gusta 1 Corintios, nos gusta 2 de Corintios y pocas veces puedo mirar en estas epístolas sin detenerme cuidadosamente a leer lo que está diciendo. Me parece fascinante lo que era la iglesia primitiva, ¿no? Cuando uno mira esos documentos, ¿no? Esa iglesia tan extraordinaria como la iglesia de Corinto. Pero era una iglesia, y aquí vemos otra vez ese contraste, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Atenas, ¿no? Una iglesia muy pequeña, Atenas. Muy pocos se convirtieron en Atenas. Sin embargo, Corinto dice muchos. Una iglesia inmensa, grandísima. Muchísima gente se había convertido, porque dice muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pero eso sería, seguir por esa línea sería adelantarme, ¿no?, a otra predicación. En esta ocasión tenemos que ver qué significa exactamente ser cristiano según Lucas, según nos dice aquí Lucas. Y nos está diciendo 3 cosas que les pasó a los corintios. En primer lugar, que oyeron; en segundo lugar, que creyeron; y en tercer lugar, que se bautizaron. 3 maneras en las que él llama la atención sobre la obra de Dios en Corinto. En primer lugar, oyeron. Esto es algo que si incluso leéis de una manera muy rápida el libro de los Hechos de los Apóstoles, constantemente encontramos esto, ¿no? ¿Qué procuran hacer los apóstoles o los que predican a Cristo en el Imperio Romano? Sobre todo procuran que la gente pueda oír. Oír, es muy importante oír. Todo viene por el oído, ¿eh? Y esto tiene que ver con, si me permitís que lo diga así, con la misma naturaleza de nuestro Dios, ¿eh? Dios es la palabra y la palabra se escucha. El cristianismo tiene que ver con un libro que puede ser leído, pero que es escuchado. El oír, la audición de la palabra de Dios es fundamental. ¿Qué es lo que intentaban ganar por encima de todo? Esta forma de expresarlo, ¿no? Los apóstoles, cuando estaban en la sinagoga o cuando se van al lado de la sinagoga a una casa que está al lado, o que pudieran oír la audición de la palabra de Dios. Eso es lo fundamental, es la piedra base, es todo lo que venga después tiene que ver con ese oír. Por eso vemos que la naturaleza exacta del cristianismo bíblico y evangélico tiene que ver con saturar, si me permitís que use esa palabra, a las personas con la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Escuchas la palabra de Dios? Pues tienes que seguir escuchando, y más todavía de lo que lo escuches. Hay que oír y oír y oír y oír, y cuando hayas oído tantas veces, todavía más. Esa epístola que estábamos leyendo, Romanos capítulo 10, el apóstol lo pone de una manera muy clara. Capítulo 10, versículo 17. Así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es escuchar cualquier cosa, es escuchar, oír la palabra de Dios. No podemos tener fe si no escuchamos la palabra de Dios.
Esto es fundamental porque muchas veces se confunden estas cosas, ¿no? Y, bueno, yo soy cristiano, pero jamás se me ocurriría escuchar un mensaje cristiano o leer una Biblia, menos todavía. Y sin embargo me considero tan cristiano, ¿no? Pero esto no es lo que encontramos en los documentos más antiguos. Lo que encontramos es que los apóstoles hacían que las gentes escucharan. Querían que las gentes escucharan. No hay cristianismo sin oír la palabra de Dios. El cristianismo tiene que ver con la audición de la palabra de Dios. Por eso tenemos que mirar y decir, bueno, ¿dónde está realmente la fe evangélica? Bueno, la fe evangélica está donde el centro es la audición de la palabra de Dios. Esa es la fe auténtica, la fe antigua, la fe de siempre. El centro es la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios. Tenemos apetito por oír la palabra de Dios. Esa es la clave. Porque Dios es la manera en que obra. Tú puedes decir, no, si yo soy cristiano, yo conozco, yo sé, pero tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Es fundamental para ti en tu vida encontrar ese lugar para oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír es oír la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos está diciendo aquí el apóstol, que se centra en el hecho de que ese Jesús de Nazaret es alguien que nada más y nada menos es el Mesías, que ese Jesús de Nazaret está vivo de entre los muertos. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por ese testimonio de la palabra de Dios, esa palabra apostólica que nos trae a ese Jesús vivo cada vez que se anuncia. Y por tanto, este fundamento es esencial. Si queremos realmente ser cristianos, tenemos que oír la palabra de Dios. Soy cristiano, ¿qué pienso de oír la palabra de Dios? ¿Es importante para mí? ¿No es importante? ¿Es una prioridad en mi vida? ¿No lo es? Juzga tu cristianismo por tu querencia por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Eso es lo que está aquí diciendo. Lo que pasó en Corinto, que muchos corintios vinieron a formar parte de ese lugar que está al lado de la sinagoga, hunde sus raíces en oír. No hay otra manera. No es una cosa mágica de que, bueno, se reciben una serie de ritos, ¿no? Cuando uno es un bebé o algo así, ¿no? No es esto. Tiene que ver con oír, con la audición de la palabra de Dios. Y esto es algo que, reitero, no solamente tiene que ver con los comienzos mismos de la fe en nosotros, sino que tiene que ver con toda la vida cristiana. ¿Cuántas veces oímos esto, entre los que ya son cristianos mucho tiempo o pretenden ser cristianos o dicen que son cristianos o han dicho que tienen una experiencia de algún tipo evangélica, ¿no? Pero es que mi fe falta y no saben cómo comportarse en el mundo, ¿no? Y entonces les preguntas, ¿pero hay lugar en tu vida para escuchar regularmente la palabra de Dios? Y la respuesta es que no. Entonces, ¿cómo me quejo de que mi fe es floja? ¿Cómo no va a ser una fe débil si no escucho la palabra de Dios? La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando notes que tu fe decae y es frágil, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver con un renovado interés a oír la palabra de Dios. Ahí es donde está Dios. Dios está donde su palabra es anunciada. Dios viene a nosotros por medio de escuchar el Evangelio. No hay otra manera. No hay otra manera de experimentar a Dios si no es escuchando la palabra de Dios. ¿Escuchas tú la palabra de Dios? Este es el gran test, ¿no?, que nos está trayendo aquí Lucas, ¿no? Que lo que pasó en Corinto tiene una base solo, que oyeron la palabra de Dios. Pero no solamente oyeron, algo más pasó allí en Corinto. Escucharon, dice, pero también se nos dice que creyeron. Es decir, se apropiaron de esa palabra, la hicieron propia.
no simplemente es oír estas cosas, sino es un paso más, es creer en estas cosas. ¿Qué es exactamente lo que entendemos por creer? Nuevamente aquí tenemos que darnos cuenta que es muy importante que acertemos en lo que realmente se concebía como la fe entonces y debe ser nuestra concepción de la fe hoy en día. El creer significa creer en alguien. En alguien. Es decir, el cristianismo no es simplemente afirmar una serie de proposiciones, incluso verdaderas. Esto sería parte de lo que es el oír, ¿no? Cuando estamos oyendo, oímos conceptos, oímos proposiciones que procuramos e entendemos que vienen de la palabra de Dios y que tenemos que comprobar, y por eso os animamos a que lo comprobéis vosotros mismos con vuestras Biblias si lo que os está diciendo es conforme a la palabra de Dios o no. Pero esto es algo más. No es simplemente asentir a estas cosas, sino es creer. La fe es creer. ¿Qué es creer? Creer significa entablar una relación personal con aquel del que hemos escuchado, es decir, con nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo, nunca podremos renunciar a decir esto lo suficiente, tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús. Y esto necesariamente tiene que ver con la realidad de quién es. Él es Dios y un hombre perfecto. Pero ¿qué se anuncia de Cristo Jesús sino que está vivo de entre los muertos? Eso significa que que yo puedo relacionarme con Él, porque está vivo. Es uno como nosotros. Es Dios, pero es un ser humano tan real como tú lo eres. ¿Y cómo te relacionas? ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? Tenemos esa confianza en esa persona. Hablamos con esa persona. Eso es la fe en el Nuevo Testamento. Es acudir a este Cristo Jesús como alguien que está vivo, como alguien que realmente está ahí. Que nuestras oraciones no se quedan simplemente en el techo, sino que alcanzan el oído de uno que las escucha porque está vivo de entre los muertos. De ahí la importancia crucial que estamos intentando en estos días, ¿no?, comunicar con predicaciones y con artículos, ¿no?, de que Cristo está vivo, ¿no? Me llama tanto la atención, no puedo evitar mencionarlo de nuevo, ¿no? En este libro de los Hechos de los Apóstoles quizás sea la parte más anecdótica del libro, ¿no? Yo no sé mucho de esto, pero este hombre, ¿no?, que dice, no, pero yo sé que esto va de que había un tal Jesús, yo no me entero mucho, pero había un tal Jesús que estaba muerto y este Pablo dice que está vivo. Eso es el cristianismo. Está vivo. ¿Crees tú que Jesús está vivo? ¿Crees tú que está vivo? Creer en eso es hablar con Él, es acudir a Él. La fe es confiarnos a Él. Me encanta cómo lo pone uno de esos cánticos que tenemos en nuestro himnario. En este caso sí lo conocemos, aunque no lo vayamos o no lo cantemos tantas veces. Es el 388. Dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. ¿Alguna vez has ido a Cristo de esa manera? Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor. Bendito Cristo, heme aquí. ¿Has acudido tú a Cristo? No te digo si tienes una educación evangélica o si estás oyendo un mensaje evangélico, sino has ido a Cristo y le has dicho, Señor, sálvame también a mí. De ti se anuncia que estás vivo de entre los muertos. Sálvame a mí. Yo estoy perdido, yo estoy sin esperanza, pero tú me puedes salvar. Yo sé que tú diste tu vida en una cruz para que mis pecados fueran perdonados. Otros a mi lado están perdonados. Perdóname también a mí. Sálvame también
a mí. Esa es la fe que hubo en aquellos muchos en Corinto. Creyeron a Cristo Jesús, creyeron en Cristo Jesús, depositaron su confianza en Él. Sin duda alguna es el aspecto fundamental de la fe cristiana, porque notad como Lucas lo ha subrayado en el caso de ese personaje llamado Crispo. Crispo, que dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor. Y luego va a decir, oyeron los corintios, creyeron y se bautizaron, pero de Crispo creyó. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Tienes esa relación personal con Cristo Jesús? Eso es la fe cristiana, es oír y hacer nuestro ese mensaje, acudiendo al Señor tal y como somos, con nuestro pecado, con nuestras contradicciones, con nuestra debilidad. La salvación está fuera de nosotros, por eso viene por oír y viene por creer, y creer en algo, en este caso, en alguien que está fuera de nosotros y que nos salva porque está vivo. Todo indica que la salvación es por gracia, que es algo que se nos otorga, porque es por la confianza en otro, en aquel que dio su vida en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. ¿Tienes tú esa fe que salva? Pero hay algo más que dice aquí, ¿no es verdad? Y dice, y eran bautizados. Es interesante, ¿no?, que mencione esto también. Es interesante que lo mencione porque forma parte de lo que significa ese oír y esa fe. Es decir, muchas veces solemos pensar en el tema del bautismo, ¿no?, como una mentalidad, como un rito, ¿no?, una especie de práctica religiosa, ¿no?, que de alguna manera pues, se tiene que hacer o algo así. Pero no, el bautismo en el Nuevo Testamento tiene que ver justamente con lo que hemos oído, con oír y con la fe en Cristo Jesús. El bautismo lo está mostrando lo que eso significa realmente. Muy interesante, ¿no?, que estamos diciendo que ahí pone en primer lugar a Crispo como aquel que creyó. Y por eso os animo siempre a que leáis, ¿no?, y comparéis unas cosas con otras, unos textos. Si leéis en Primera de Corintios, es muy interesante el capítulo 1, Pablo menciona allí, ¿no?, cuando se encontraba, dice, ¿sabéis? Yo he bautizado muy pocos. Dice que se bautizaron, ¿no? No dice que Pablo los bautizara, dice, pero sí he bautizado a uno. Me acuerdo que bauticé a uno, a Crispo. ¿No lo dice ahí? Pero lo dice en 1 Corintios. Dice, yo bauticé a uno, sí me acuerdo allí entre vosotros cuando estuve, a Crispo. Alguno más, pero a Crispo lo bauticé yo. Qué curioso, ¿verdad? ¿No lo dice ahí? Pero Crispo se bautizó. Creyó y se bautizó como el resto de los corintios. ¿Qué es bautizarse? No es, como estoy diciendo, un rito. El bautismo es una identificación consciente, personal y pública de que somos de Cristo Jesús, de que hemos creído en Cristo Jesús y que ahora venimos a formar parte de ese lugar, de esa casa que está al lado de la sinagoga. Eso es bautizarse. Es, en primer lugar, una identificación pública de que pertenezco a Cristo Jesús, que me identifico con el Señor Jesucristo. Es un acto consciente. Notad cómo se enfatiza que escucharon, creyeron y se bautizaron. No es algo que se hace como un rito. Bueno, pues este niño ha nacido y somos una familia muy cristiana, ¿no? Y lo tenemos tenemos que hacer el bautizo, ¿no? No es esa la idea que aquí se nos está trayendo en absoluto. La idea es que hay una identificación personal intransferible con la persona del Señor Jesucristo para formar parte de ese lugar que está al lado de la sinagoga. ¿Por qué decimos que es una identificación personal con la persona de Cristo Jesús? Porque esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, desde Corinto, escribe a Roma,
a la Iglesia de Roma. Aquí está mi carta de presentación. No sabéis mucho de mí, pero yo sí quiero que sepáis quién soy, ¿no? ¿Y cuál es mi carta de presentación? Pues mi carta de presentación es la Epístola a los Romanos. Damos gracias a Dios que se le ocurriese tal idea, ¿no? Sin duda alguna movido por el Espíritu Santo de presentarse con una epístola como Romanos. Pues bien, allí, en Romanos, en el capítulo 6, explica lo que es el bautismo. Dice en el capítulo 6, y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que el bautismo tiene que ver con Cristo Jesús. Es una identificación con la persona de Cristo Jesús y con lo que le pasó a la persona de Cristo Jesús. ¿Y qué es fundamentalmente lo que le pasó? Lo que le pasó a Jesús es que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Yo me estoy identificando con una persona histórica que es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, que le pasó algo extraordinario, algo que es una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los que viven aquí en Corinto, es lo que dice Pablo en 1 Corintios, pero que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la salvación? En Él, en Cristo Jesús. Bautizarse, por tanto, significa que la realidad de aquello para lo que Cristo Jesús vino a este mundo es lo que a mí me ha salvado. He puesto mi confianza ¿en quién? En un Cristo real, un Cristo que fue muerto por mis pecados y resucitado para mi salvación. Por eso habla del bautismo, porque forma parte de ese testimonio público que damos de dónde está nuestra salvación. Pero notad que también el apóstol, cuando habla ahí, no solamente está hablando de Cristo Jesús, sino está hablando de estar unido a Cristo Jesús. Es decir, no simplemente dice, me bautizo con esta idea en mente, sino que somos bautizados en Cristo Jesús. Es decir, el bautismo lo que está ilustrando es que la salvación, la naturaleza esencial de la salvación cristiana, tiene que ver con la unión con Cristo Jesús. Por la fe venimos a ser uno con Cristo Jesús. Por eso las metáforas constantemente que se usan en el Nuevo Testamento, Pablo otra vez escribiendo a los Corintios, cuando habla de Cristo, ¿qué metáfora usa? Es preciosa. Es la unión más íntima que puede haber, la que existe, por ejemplo, entre la cabeza y el cuerpo. ¿Habéis pensado? Nuestra cabeza está unida íntimamente al cuerpo. Es una unión orgánica. Y dice, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Pues bien, en el bautismo venimos a dar testimonio de esa unión con Cristo Jesús. Todo lo que es verdad de Él es verdad de mí. Todo lo que es cierto de la cabeza es cierto del cuerpo. Por eso, esa manera tan extraordinaria que tiene de argumentar el apóstol en 1 Corintios, ¿no? Si la cabeza ya está resucitada y ascendida y en gloria, ¿pensáis que el cuerpo no lo hará? Claro que lo hará. Porque si la cabeza ya está glorificada, el cuerpo lo seguirá. Esa es la esperanza cristiana. Lo que es verdad de Cristo es verdad de su iglesia. Esa es la realidad que aquí se está anunciando. Esa unión con Cristo, orgánica, real, que es por la fe en Él y de la que fluyen todos los beneficios del Evangelio. Es decir, pongo otra manera, no podemos desgajar a Cristo de los beneficios del Evangelio. Esto se hace muchas veces, ¿no? Quizá de una manera inocente, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Y parece que lo que estás ofreciendo a la gente cuando hablas del Evangelio es como si fuera una serie de beneficios, ¿no? Una especie, muchas veces se presenta de esa manera, una especie de pasaporte, ¿no? Para un cielo o algo así, ¿no? Pero eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no ofrece beneficios, ofrece una persona, ofrece a Cristo. Y en Cristo, cuando estamos en Él, entonces tenemos todos los beneficios de Cristo. El Evangelio ofrece a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, entonces tenemos todos los beneficios de Dios en Él. Por eso, notadlo bien, cuando el Nuevo Testamento
habla de la salvación, la expresión favorita que usa el apóstol Pablo para referirse a los cristianos es en Cristo. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que está en Cristo. Pues bien, el bautismo es un testimonio de que estamos en Cristo, de que nuestra identificación es con Él, porque venimos a confesar esa realidad de que todo lo que hay en Cristo Jesús es nuestro porque estamos unidos con Él por la fe. Ya sea la justificación, esa declaración de que sobre la base de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario somos declarados justos delante de Él, ya sea la adopción, el hecho de que tú y yo, el momento en que creemos, somos hechos hijos de Dios, ya sea la santificación, el hecho de que vamos a llevar la imagen de Cristo Jesús de una manera creciente en esta vida y de una manera perfecta en la venidera, o ya sea la glorificación final, cuando nuestra alma y nuestro cuerpo estén para siempre con el Señor Jesucristo en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Él ha preparado para todos aquellos que son suyos. Eso es verdad, porque estamos en Él. Y al bautizarnos estamos dando ese testimonio de que somos uno con el Señor Jesucristo. Y el bautismo finalmente es revestirse del Señor Jesucristo. Es testificar a todos de que para mí el vivir es Cristo Jesús a partir de este momento. Cristo Jesús es realmente el que ha dado sentido a mi vida. Es vivir y procurar comportarnos en armonía y en consonancia con ese evangelio. Nos vestimos de determinada manera, ¿no es verdad? Con nuestra vestidura estamos comunicando cosas y por eso usa esa metáfora y nos está diciendo, te has vestido tú de Cristo Jesús. Estás revestido de Cristo Jesús. Esto es lo que significa ser cristiano. Buscar que en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, Cristo Jesús pueda aparecer de una manera muy clara. Y esa aspiración es la que expresamos en nuestro bautismo. Y por tanto, el bautismo tiene esa importancia. Notad bien, y esto es muy importante siempre decirlo, que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. No somos salvos por bautizarnos. Precisamente porque ya somos salvos es que nos bautizamos. Pero tenemos que bautizarnos. Si crees, tienes que bautizarte. No puede existir tal cosa como yo creo, pero tienes que bautizarte. Tienes que decir, si yo creo, tengo que dar ese testimonio público de mi identificación con el Señor Jesucristo. Delante de todos tengo que manifestar la realidad de quién es Cristo Jesús para mí. ¿Somos conscientes de lo que es el cristianismo primitivo? Está muy claro. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la profesión de fe cristiana tiene que ver con esa realidad. ¿Has escuchado? ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿Escuchas acerca de Cristo Jesús? ¿Has creído en ese Cristo Jesús? ¿Has puesto tu confianza en Él como tu único Señor y Salvador? ¿Te has bautizado? ¿Estás buscando identificarte con el Señor Jesucristo en la esencia misma de su obra de salvación, en su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos? Es así como mostramos la realidad de la fe evangélica, la fe bíblica, la fe cristiana en nuestras vidas. Quiera Él que todos nosotros, como pasó entonces en Corinto, podamos también escuchar estas cosas, creer en Cristo Jesús y buscar, dar testimonio de esa realidad en nuestra propia existencia cotidiana. Que Él nos ayude para que podamos anunciar este evangelio junto a la sinagoga, que podamos clamar a las gentes y decir, solo hay un camino de salvación. Ese camino de salvación es la persona del Señor Jesucristo. Y yo me he identificado con Él. Soy de Él. Que así sea en todos nosotros. Amén.